Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Blog. Soy Álvaro y aquí estamos de vuelta después de unos cuantos días de descanso entre el Colin Birmingham, la preparación antes de ir y un poquito de relax después del torneo. Relax un poco necesario y merecido. Y aquí estamos, vamos a ver un poco pues cómo era la lista de Levia que llevé, el deck tech prometido. Y pues vamos a comentar un poco pues las ideas detrás de algunas cartas, por qué llevo ciertas cosas, por qué yo no llevo ciertas cosas, cómo planteo cada enfrentamiento y demás. En el torneo, por si no sabéis, pues hice día 2 hice 5-2 el primer día. Y luego el segundo día empecé con una partida que tenía que haber ganado sí o sí y la lié por tirar un dado que no tocaba. Fui un poco codicioso, no fui disciplinado ahí. La partida se me fue un poco y ya eso me entré un poco en barrena y perdí un par de partidas tontas que no seguramente no jugué bien. Y acabé con un 7-5 he puesto 69. Por lo menos el puesto gracioso, ¿no? Pero bueno, no fue un rendimiento espectacular. Es verdad que hay mucha gente que tampoco, que no pasó al día 2 y que podría decir, joder, te quejas por todo. Bueno, sí, pero bueno. Soy muy exigente conmigo mismo, ya sabéis. Entonces me gusta. Cuando lo hago bien me gusta y cuando no, pues no me gusta tanto. Por cierto, enhorabuena una vez más a Pablo Pintor que, joder, llegó a la final. Lástima que se escapase, pero volvió a empezar 0-1 y luego remó y llegó hasta la final. O sea que muy bien, otro grandísimo rendimiento. También a Guillem, que hizo un buen papel. Creo que se quedó fuera de dinero por poco, pero oye, no estuvo nada mal. Y hemos tenido también noticias esta semana con el tema de la nueva colección de Bright Lights. Ya sabemos por qué nos dijo James White lo de que el mundial iba a ser un sitio con luces brillantes. Qué trolazo. Ya comentaremos sobre esa colección porque habrá que explorarla en profundidad cuando llegue el momento, ya que será la colección que tendremos que draftear o sea, en el mundial o con la que jugar sellado en el calling del mundial. Así que la veremos en profundidad más adelante. Ahora vamos a ver a Levia, como he dicho. Levia, que una heroína que ha mejorado bastante con Dustin Down, la verdad. Y yo creo que no está mal el héroe, no está mal. Tiene sus cosas, como casi todos, pero está bastante bien. Vamos a echar un vistazo y luego os cuento pues un poco cómo fueron mis sensaciones, por si os puede servir para darle una vueltecilla, para intentar mejorar mi lista, prepararla para el nacional o lo que sea. Entonces, lo primero, por si alguien no está familiarizado con ella, pues Levia, Shadowborn Abomination, Shadowbrute Hero, 40 de vida, 4 de intelecto. Y dice que si una carta con fuerza 6 o más ha sido puesta en el Vanish este turno, las cartas de las que eres dueño pierden Blood Depth durante la fase final. ¿Vale? Blood Depth es que si tienes una carta con Blood Depth en el Vanish, en el paso final, pierdes una vida por cada carta de esas. Levia lo que hace es que si has vanishado una carta 6 o más, no pierdes vida por Blood Depth, como que lo desactivas, ¿no? Es una mecánica bastante importante de la heroína. El problema es que pues si tienes muchas cartas con Blood Depth y no vaniseas de fuerza 6 o más, pues te puedes morir tú solo. Pero para eso tenemos la transformación, que es Levia Redeemed. No, tenemos, bueno, las dos, sí. Levia Redeemed y Blasmophet Levia Consumed. Esta es la que más va a aparecer, Blasmophet, que dice que cuando tu vida baja a exactamente 13 por Blood Depth, te puedes transformar en esto, y cuando estés transformado en esto, en lugar de perder vida, Vanish una carta del top. Y además, en cada turno puedes jugar una carta con Blood Depth desde tu Vanish. Con lo cual, las cartas que has ido vanisheando no solo ya no te quitan vida, sino que además las puedes volver a jugar. Entonces te da ahí un empujoncito extra que está muy bien. Luego también tienes la opción de transformarte en Levia Redeemed, que si tienes 13 cartas con Vanish en el Blood Depth, o sea, con Vanish en el Blood Depth no, al revés. Con Blood Depth en el Vanish, te puedes transformar en esto, tu vida pasa a ser 8, da igual lo que tengas. Si tienes 1, ganas 7 vidas. Si tienes 25, pues pierdes hasta 8, pierdes 17. Y tus cartas ya no tienen Blood Depth. No la tienen, simplemente. No, Blood Depth no existe, se acabó para toda la partida. Entonces, ya no tienes que preocuparte de perder vidas, ni de vanishear, ni nada, porque no vas a perder, porque no tienes Blood Depth, es como si no existiera. Cuando esto se puede hacer, pues se suele hacer y ya está. Aunque es una acción sin go again, entonces no siempre es fácil hacerlo. Lo normal es terminar con esta transformación. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco después cuando comentemos algunos matchups y tal. El equipo, fundamental. Bueno, digamos que el equipo base sería esto de aquí. Aunque realmente los guantes son bastante más variables. Lo que sí que llevamos siempre son garras, Mandible Claw, buenísimas. Por 2 pegan de 3. Y si has descartado una carta de 6 o más, ganan Go Again.
Esto es brutal con una de las mejores cartas de la baraja, que es el Bloodrush Velo, y imprescindibles. Luego tenemos el nuevo casco de Bruto, la bolsa en Mercadona, Scouting Flashback, que defiende 2 y se rompe, y cuando defiende intimida. Una cosa curiosa es que esto intimida siempre. Que cuando digo eso me refiero a que, por ejemplo, había equipos como el Stalagmite, que si tú defendías un dragón de Dromai, por poner un ejemplo, no ponías un Frostbite. Si defendías un... Bueno, no se ha dado el caso, pero si defendieses un ángel de Prisma, no le pondrías un Frostbite. Aquí sí, porque intimidar es haces objetivo a un héroe, no es al héroe atacante. Con lo cual, está bastante bien. Es una buena pieza de equipo. Intimidar en cualquier turno así un poco wide es buenísimo. Contra cualquier héroe que tenga, no sé, pues contra una Briar que te juega montaña, pues estás defendiendo tus 2 de defensa más probablemente 7. Pues a quién no le va a gustar. Hay gente que le obligas a arsenalear un azul que no querría, o que le obligas a no arsenalear, con lo cual también estás fastidiando. Tiene muchísimas utilidades y es muy muy bueno y se usa casi siempre. Otro motivo para jugar Levia antes que Reinhardt, la carrioneta. Fender 6, que no le va a gustar. Es verdad que cuando tu vida, o sea, que tiene Blood Depth y que si no lo utilizas antes de baja de tener 13 menos de vida al principio del turno, se vanisea, pero bueno, pues la pones y ya está. Y el Blood Depth normalmente te va a dar igual porque lo vas a desactivar o te vas a transformar y entonces no va a ser tan duro. Y defender 6 es pues, muchísimo. Para un command entero con una pieza de equipo es brutal. Te da un tempo tremendo. Scabskin Leathers, botas que defienden 2 y 1 y que te permiten tirar un dadito para conseguir puntos de acción o perder tu punto de acción. También puede pasar. La gracia de estas botas, aparte de que defienden muy bien, porque defender 2 y 1 ya está bien, es que dice, tiras un dado de 6 caras. Si sacas un 1, no tienes puntos de acción. Si sacas un 2 o un 3, tienes un punto de acción. Si sacas un 4 o un 5, tienes 2 puntos de acción. Y si sacas un 6, tienes 3 puntos de acción. ¿Vale? Lo que saques, la mitad redondando hacia abajo. Si lo analizamos, resulta que en la mitad de los escenarios, o sea, cuando sacas un 4, un 5 o un 6, mejoras respecto a lo que tenías. En un tercio de los escenarios, cuando sacas un 2 o un 3, te quedas igual. Y en un sexto, empeoras, es cuando sacas un 1. ¿Vale? Entonces, hay situaciones en las que es correcto tirar el dado porque el upside es mucho más grande que el downside, dependiendo de cómo sea la partida y de cómo sea el rival y cómo que estés jugando y demás. Hay veces que no es correcto también, y que tienes que conformarte con un turno normalito y ya está. Eso es cierto, y eso me costó la partida. Pero hay algunos enfrentamientos en los que a veces, o sea, en los que suele ser correcto tirar las botas casi todos los turnos, salvo que tengas un Gogen garantizado, porque el valor que vas a sacar hasta tener más acciones va a ser mucho más grande que el que vas a perder por no tener tu acción, en caso de que falles. Y si te quedas igual, pues te quedas igual. Y además es una cosa también que en una partida que a lo mejor esté muy fastidiada, digas, es que estoy muy por detrás, si hago un turno normal no puedo ganar, tienes la opción de decir, bueno, pues tiro el dado, si sale un 1 o un 2 o un 3, pues me quedo como estoy y o no hago nada, pero da igual porque ya estaba jodido, con perdón. Pero si saco más, a lo mejor resulta que puedo remontar así. Entonces te da ahí... Hay que tener cuidado, hay que ser disciplinado, hay que saber bien cuándo tiras dados y cuándo no. Insisto, perdí una partida por tirarlo cuando no debía, pero también me dio ventajas en otras partidas al tirarlas cuando sí debía. Entonces, bueno, pues lo que el lado te da, el lado te lo quita. Es lo que hay. Para mitigar un poco esa varianza, tenemos Gambler's Gloves, pieza muy importante que te permite, cuando tires un dado, puedes rolear. Rompes esto y tiras otra vez el dado. Entonces sacas un 1, pues tienes opción de repetir la tirada para no sacar un 1, básicamente, y no perder el turno. Aún así, esta no la utilizo tanto como quizá podéis pensar. Hay algunos matchups en los que sé que voy a tirar el dado bastante por cómo funciona el enfrentamiento y que ahí sí que los llevo, pero en la mayoría de matchups agro no los suelo llevar, así que realmente esto tendría que estar más abajo, pero bueno, más en el banquillo que en la pieza, que digamos en el equipo base, pero bueno, un detalle menor.
Hablando de base, ya sabéis que yo siempre funciono con un core y luego cartas de banquillo que meto para completar en cada enfrentamiento. Mi core son 51 cartas, que son las que tenemos por aquí. Básicamente son mis azulitas, mis amenazas importantes y mis power cards. Empiezo por las azulitas. Tenemos Wrecker Romp, azul fuerza 6, dentro. Además defiende, o sea que es popper, estupendo. Edwood Rambler, azul fuerza 6, dentro. Esta no defiende, además tiene Blood Debt. No me hace mucha ilusión llevarla, pero es que no hay mucho más de fuerza 6. Soul Harvest, azul fuerza 6, dentro. Y a veces la juegas y vas de 12 y es brutal. Diabolic Offering, azul, a veces tiene fuerza 6, dentro. Y a veces defiende 6, que no es tontería, ¿eh? No es súper raro decir, hago un Art of War, banisheo un ataque de fuerza 6 y doy +1 y esto defiende 7. Ha pasado más de una vez y más de 2. Esta carta me sorprendió muy gratamente. Al principio pensé que sería un poco mala, pero es verdad que el coste 1 también mola bastante cuando tiras cosas como un Dread Screamer, así que es un azul bastante decente. Esas son las únicas azules de las que llevo 3. Bueno, el Soul Harvest no, porque es legendaria, que le vamos a hacer. Luego Doomsday, estamos jugando a Blood Debt, con lo cual llevamos especialización. El demonio no es difícil sacar el demonio. Si robas esto a partir del turno 4 o 5 de la partida, seguramente lo puedas jugar instantáneamente. Va a redundancia, porque es un instant. Y el demonio suele significar un swing de... O sea, esto suele ser un azul que significa 12 de daño, porque es 6 que pegas con el demonio, 6 que recibe el demonio en lugar de tú. Así que está bastante bien, y si puedes hacer más daño o quitarte algún Blood Debt por banishear, atacar o lo que sea, pues estupendo. 2 Warmongers. Warmongers es una carta, bueno, que ya todos estáis familiarizados con ella, es muy buena en algunos matchups, muy buena en algunos matchups. A Levia no le duele mucho. Es decir, si eliges guerra, pues pegas y ya está. Es verdad que no puedes, si eliges guerra, pues no puedes jugar Bloodrush, por ejemplo, que es una de tus cartas más interesantes. Pero bueno, si tienes que pegar de 7 o de 8 un turno, pues tampoco es terrible. No llevo las 3 por 2 razones. La primera, porque no tengo la tercera todavía. Está muy cara. Y la segunda, porque es verdad que a Levia le falta un poco de Go Again. Tiene esas botas, es cierto, pero tirar botas para jugar un Warmongers, salvo que sea turno 1 o algo así, no tiene mucha gracia. Entonces no es tan fácil con ella pegar Warmongers como harían otros mazos, o no la pueden jugar como instant como harían otros mazos. Entonces bueno, pues es una carta que está bien y que si tenéis 3 lo normal sería llevar 3, pero que tampoco es súper buena en Levia. Es útil, pero ya está. Convulses from the Bellows of Hell. Una non-attack que banishea 3 cartas del cementerio, y si banisheas una de fuerza 6 o más, le das +1 y dominate tu siguiente ataque. Es una carta que desactiva Blood Debt sin ser un ataque, que no hay tantas. Y esta en concreto, el Dominate, con la evasión que da, está muy bien, la verdad. Es una carta que para cerrar partidas es muy buena. Y es un azul que defiende 3 y no le duele a nadie. Vile Inquisition, una carta que me ha sorprendido mucho. Dices, cuesta 2, defiende 3. Dice, te cuesta 2 menos si la juegas desde el Vanish, o sea que desde Vanish cuesta 0. Tiene Blood Debt. Dice, haces objetivo a un héroe, vanishea en el top, si es azul pierden una vida. Ha habido al menos 3 partidas en las que jugar esto gratis desde el Vanish, como única acción del turno, ha sido clave. En 2 he ganado la partida, el rival estando a 1, tirarle esto y pillarle un azul. Una vez fue a un Katsu y otra fue un Islander, si no me equivoco. Hablo de prácticas, ¿vale? No de torneo. Y esta sí del torneo me la hice a mí mismo para balancearme un ataque de fuerza 6 y no perder vida por Blood Debt. O sea que es una carta que parece así como de relleno, pero que a veces la puedes jugar. Es una carta que tiene cierta recursividad porque la juegas del Vanish gratis. Cuando tengas un puntuación que te sobre, vuelve al descarte, la banisheas, la juegas gratis y así. Y está bien, es una carta graciosa, la verdad. No me disgusta. Me parece un poco meme, pero no me disgusta. Y por último, Reckless Swing. Gané al menos 3 partidas del Colin con esta carta. Reacción de bruto clásica, ¿no? Defiende 4/0 en azul. Te pide descartar, pero si descartas una carta de 6 o de fuerza 6 o más, haces 2 de daño. Que existe esta carta significa que el rival no se puede ir a 2 de vida nunca. O sea, es como si el rival empezase con 2 menos de vida. Y está muy bien para cerrar partidas. Y bueno, de azules me faltaba por aquí Dread Screamer. Dread Screamer, importantísimo. Tiene Go Again, desactiva el Blood Debt. Es muy bueno.
Esas son mi base de azules, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 azules. Creo que tengo una más en el banquillo. Sí, tengo una más en el banquillo. Pero bueno, en principio 21 azules está bien. Normalmente con un azul por turno funcionas bien para hacer pues ataque de 2 o ataque de 1 o ataque de 3 o simplemente ataque de 2 o para pagar un Bloodrush o para hacer Art of War y no sé qué. O si tienes dos acciones, pues garra ataque de 1. Hay veces que picheas más, es verdad, pero también tienes bastantes amarillas en el mazo, entonces no necesitas muchísimas azules. Yo creo que es un número bastante razonable y está bien cuadrado. En cuanto a las amarillas, que digo tenemos bastantes, pues la primera, Mark of the Beast. Una carta que se activa lo de ya sola, está muy bien. Es normal defender con dos cartas. Cuando ya se empieza a vanisear, defiendes con dos cartas. En tu turno pegas de 6, te desactivas Blooded. Pues está bien. Notablemente también se va el vanish cuando defiendes con ella o lo que sea. Entonces a veces también puedes jugar con eso un poquito. Es decir, pues mira, la pongo en el arsenal, o sea, defiendo con ella, entonces se va el vanish, tengo una más de Blooded, con lo cual a lo mejor luego puedo jugarte Doomsday o puedo hacer cosas con Blasphemous o... Tiene muchas triquiñuelas, es una carta interesante. Me gusta bastante, además es un defiende 3, que eso siempre mola. Luego, Art of War. Art of War muy importante porque al vanisear un ataque de fuerza 6 o más, desactivamos Blood Depth, nos da el juego que necesitamos o que solemos necesitar, y es una carta que suele significar, pues nos suele dar fácilmente 7 de daño cada vez que la jugamos, porque el Go Again más... O sea, el Go Again simplemente supone pegar una vez más. Y a veces si tenemos algún Go Again garantizado con Dread Screamer o lo que sea, pues nos da un +1 también. Lo podemos usar como elemento defensivo, aunque no es tan habitual, pero con Diabolic Offering no es terrible. Sobre todo, yo que sé, contra un Alexi que nos ha tirado un Winter's Bite, nos ha hecho pichear, ya hemos gastado una carta, pero nos quedan recursos, pues podemos aprovechar para con esto pues parar alguna cosa grande, con algún gil molesto, lo que sea. Una carta bastante buena. Y la mejor probablemente del mazo, Bloodrush Bellow. Esta carta hace prácticamente todo lo que quiere el mazo. Nos da +2 a los ataques de bruto. Estupendo. Nos llena el descarte, cosa que necesitamos para luego poder vanisear. Estupendo. Nos habilita garras. Estupendo. Tiene todo. Entonces, esta carta es la más importante del mazo. Y como jugamos mucho en torno a jugar Bloodrush Bellow las 3 veces si podemos, o la mayor cantidad de veces posibles en la partida, pues Beast Within es una muy buena acompañante, pero no solamente con Bloodrush Bellow. Es verdad que cuando haces Bloodrush descartando esto y pichando un azul, o sea, picheo azul para Bloodrush, descarto Beast Within, ese turno, cuidadito que vienen curvas. Pero esta carta tiene más utilidades. Por ejemplo, si tienes que arsenalear esto por lo que sí, te tiran un command, esto triguea y te roba una carta. Si te tiran un efecto de descartar, véase un Insidious Chill, un Winter's Bite, un Aether Icebane, lo descartas y robas carta. Es una carta bastante buena en muchos enfrentamientos que tenemos ahora mismo en el metajuego, pero en concreto con Bloodrush es Dios, y como Bloodrush es tu mejor carta, pues entonces tienes que llevar Beast Within. Es así. No es un ataque súper eficiente para jugarlo activamente, pero bueno, tampoco es súper terrible, pues por 2 cartas 6, bueno, pues estás un poco on rate, ¿no? Pero vamos, lo interesante de esta carta es todo lo demás que tiene alrededor. Y luego las cartas rojas, que van, digamos, de base, que son las amenazas que siempre llevamos, pues básicamente las buenas de Blood Depth y las buenas de no Blood Depth. Las buenas de Blood Depth, ¿cuáles son? Bueno, pues Boneyard Marauder por 1-6, vaniseando 3. O Above Rate, perfecto. Hackening Exoter Beast por 2-7, vaniseando 3. Por encima en ratio, perfecto. Endless Maw por 3-6, pero si hitea, vaniseando 3, y si hitea son por 3-9. Por encima en ratio, estupendo. Probablemente esta es la mejor carta de todo el mazo para lo que sería el plan del Blooded. Bloodrush Bellow es la mejor carta del mazo en general, pero esta es tu mejor amenaza, digamos, la mejor carta que tiras y ¡pum! ¿No? Dread Screamer por 2-6, vaniseando 3 y con Go Again. Pues muy bien, la verdad. Esta es también de las más... Esta es no la mejor, pero sí de las más importantes, porque te habilita los turnos más grandes y suele ser una buena carta que quieres conservar bajo cualquier circunstancia. Luego Wild Ride, que por 2 roba 3 cartas, y si descartas una de fuerza 6 o más, gana Go Again. Es como el primo del Dread Screamer, y hay quien me preguntaba o quien se plantea por qué Wild Ride y no Pulping, o por qué no las dos. O sea, por qué Wild Ride sobre Pulping y no al revés, o por qué no las dos.
La lógica fundamental es, no quieres las dos porque hay muchas cartas que no defienden. Tienes el Tattoo Rambler, tienes el Art of War, tienes el Diabolic Offering, que si no es manisiado no defiende, tienes el Doomsday. Hay muchas cartas que ya no defienden, ¿no? Entonces, sobrecargar el mazo con cartas de ese estilo no mola. Por tanto, no me gustaría llevar las dos. Entre Wild Ride y Pulping, ¿por qué Wild Ride? Bueno, pues porque Wild Ride, si hiteas el descarte, que es lo normal, lo puedes fallar. Pero lo normal es que lo aciertes, o es bastante probable que lo aciertes. Tienes Go Again seguro, entonces ya puedes hacer tus garras, que tendrán Go Again, y lo que sea después. Con Pulping, es verdad que tienes Dominate, que el Dominate es evasión, y el Dominate dificulta que te paren con dos cartas y que entonces te quiten el Go Again, pero no lo hace imposible. Hay bastantes mazos que pueden jugar a defender perfectamente, que pueden tener reacciones en el arsenal perfectamente. Véase Uzuri, Bravo, Islander a veces, o muchos otros. Y no quiero una carta que, aunque cumple sus condiciones, encima no tenga Go Again. O sea, ya es bastante que no defiende, bastante que me está pidiendo robar y descartar, como para que encima me la paren con dos cartas y se me vaya el turno al guano. Entonces prefiero el Wild Ride. Es verdad que el Dominate a veces puede venir bien, y en matchups agro, a veces incluso aunque no tengas Dominate y falles el descarte, puede ser que no te defiendan y tengas Go Again. Puede pasar, ¿vale? Pero creo que el mazo demanda Go Again hasta el punto de preferir el Go Again garantizado antes que el posible Go Again a través del Dominate del Pulping, y por eso llevo Wild Ride. Y bueno, por último, Swing Big, ¿qué vamos a decir? Por 2 de 8, una carta súper por encima en ratio. Lo que pasa es que es verdad que si lo defienden crean un Weekend, pero bueno, pues si crean un Weekend, normalmente si te lo defienden es porque han puesto 3 cartas, entonces el Weekend tampoco te da mucho miedo. Así que no es terrible, y es una carta muy eficiente lo que hace. Defender 6 o 7 y decir te pego de 8 es un ciclo de turnos bastante bueno. Así que es una buena carta. Y eso sería un poco el núcleo. Bastantes cartas de Vanisear, bastantes cartas de Blood Debt, todo mi... o buena parte de mi Go Again. No, buena parte no, todo mi Go Again. Perdón. Y ahora es completar. Completar y... bueno, tenemos aquí el banquillo. Vamos a fijarnos primero en el equipo y luego explico pues las inclusiones que hay. Bueno, Levia Redeemed o Blasmofet, esto siempre está, ¿vale? Esta es una carta que se queda en el inventario y que siempre tienes acceso a ella, no tienes que meterla en el mazo ni nada. Así que esto siempre es una opción, y siempre va a ser una opción, sea el matchup que sea. En cuanto al equipo, tengo 3 de barrera arcana. Skullhorn, que tiene barrera 2, y Arcane Lantern. ¿Podría llevar otra pieza en lugar de linterna? Podría, pero sobre todo contra Islander, que es también un mazo más importante en el metajuego que Keino. No voy a tirar 2 garras casi nunca, porque no voy a tener recursos, me va a taxear, voy a tener que defender arcanos, tal. Entonces perder una garra no es relevante. En los matchups de Runeblades o tal, que pueda querer uno de barrera... bueno, si es Briar seguramente no quiera barrera arcana, y me la juego sin barrera arcana. Si es contra Vincent o contra Viserai, como son enfrentamientos un poco más lentos, no es terrible perder una garra. Porque no vas a tener casi un turnos tan gordos y vas a tener que parar algo. Entonces, básicamente me gusta este hueco para dejarme otras piezas de equipo interesantes, porque perder una garra, es verdad que los turnos de Bloodras son peores, pero o no es tan relevante porque tienes otras herramientas para la partida, o no es tan relevante porque no vas a tener recursos para tirar la segunda garra. Entonces no me preocupa mucho. ¿Se podría cambiar esto y meter otra pieza de Arcane Barrier diferente? Quizá guantes, botas... supongo, pero no me convence. No lo sé. No me ha dolido mucho jugar la interna, la verdad. Dejémoslo ahí. ¿Qué más? Tuniqueta. Tuniqueta para cuando no quieres usar el Carrion. ¿Cuándo no quieres usar el Carrion? Pues contra gente que no te va a pegar físico, te va a pegar muy poco físico, o no va a tener un hit muy relevantes, o es una Dromai que le vas a pupear sus dragones, o matchups que sabes que van a irse muy a la larga por cómo funciona el rival. Pues en esos enfrentamientos metes a Túnica para no tener primero, para no tener el detrimento del Blood Debt del Carrion, que no es un detrimento grande, pero si un turno fallas el Vanish, pues te la puede liar. Y también para tener muchos más recursos, que al final la túnica, cuanto más larga sea la partida, más recursos te va dando, y es un valor muy grande
El poder decir Dread Screamer y otro ataque de 2 con túnica, cosas así, es muchísimo valor y eso es muy, muy bueno. Luego Grasp of Darkness. Esta es la pieza de guantes que he utilizado creo que más en el torneo. De hecho diría que he usado Gamblers en todo el calling en una partida solamente contra Dromai. Es verdad que los matches que tuve fueron casi todos, no todos de agro, entonces esa carta me gusta mucho y es que es una pieza de guantes que defiende 2. Más que defender 2, previene 2 de daño, que es mejor todavía, porque lo puedes hacer cuando tú quieras, lo puedes hacer para daños arcanos. Es verdad que se vanisea y que tiene Blood Depth, pero no es un detrimento grande. Prefiero, no me importa ese Blood Depth si defiendo uno más que lo que defendería un Iron Rod Gauntlet o un Skullhorn o un Spellvoid 1. Pero es que además esto es versátil porque vale para arcanos y para físicos. Una pieza me parece muy buena y me ha gustado un montón y os recomiendo que la probéis con los mazos Shadow. Vamos, sí, con Vincent alguna... Bueno, con Vincent igual esta no, pero las botas puede que sí. Con Chain, en Blitz, si estáis jugando algún skirmish o lo que sea, podéis llevar alguna también en el banquillo. Y es una buena pieza. Es un set interesante, el de Shadow. El de Light es una mierda, pero el de Shadow mola bastante. Y por último, Hooves of the Shadow Beast, que debo decir que estas botas me gustan muchísimo. Tanto que mis primeras bastantes partidas con Levia fueron llevando estas botas y nunca usé las otras. Pero es verdad que las otras tienen upside en muchas situaciones y defienden mejor, que eso también ayuda. Y por eso al final he terminado cambiando. Pero estas botas me gustan un montón, sobre todo contra mazos que no... que con los que quieres ser constante, porque tú vas a ser el agresor siempre, y que tampoco son mazos que te vayan a fatigar. Notablemente las utilizo siempre contra magos, ¿vale? Pues con donde además la defensa no suele ser muy relevante. Contra Islander a lo mejor puedes bloquear, pero lo que me gusta es decir, cuando quiero, o más o menos cuando quiero, tengo un punto de acción extra. Y hay una jugada con estas botas que además hice en la final de mi torneo contra Daniel Correas. Jugamos Levia contra Keino, una partida tremenda. Estamos hablando de antes de Dusk Till Dawn. Y le hice Command and Conquer. Él me defendió 6 y dije Art of War a +1 y Vanish. Vanish era un ataque de fuerza 7, o sea, de fuerza 6, vamos, no me acuerdo que fuese. Al ver lo que robé, podía pegar otra vez, entonces rompí botas en un punto de acción y además el Command al tener +1 le destruyó el arsenal. Y luego le pegué de otros 8. Fue una jugada de la que me siento muy orgulloso, la verdad es que me gustó mucho. Y estas botas te habilitan esas cosas que dices, un turno así tontorrón, de repente, ¡pum!, exploto. Entonces es una pieza de equipo muy buena. Lo único malo es que solo lo puedes hacer una vez. Entonces, bueno, hay duelos en los que a lo mejor necesitas ese punch extra más de una vez y ahí es donde los dados te pueden llegar a salvar. Pero no os durmáis con esta pieza, que es una pieza muy muy buena. Y ahora, para terminar ya lo que sería el banquillo, perdón, tenemos básicamente como dos bloques, ¿vale? Uno es el bloque de no soy el agresor y otro es el bloque de sí soy el agresor, ¿vale? El bloque de no soy el agresor es pues contra Katsu, Lexi, ese tipo de mazos que en principio van a correr más que tú en los turnos normales y que tú vas a querer jugar más a encontrar tus Blotteras y ahí explotar, coger la ventaja y aprovechar también tu armadura para ganar ese tiempo que te permita jugar esas cartas buenas. Cuando no eres el agresor, ¿qué cartas quieres? Pues quieres tus reacciones de defensa, tus Sing Below, porque defienden de forma eficiente. Quieres tu Guardián de Shadowrealm, que puede defender de forma eficiente. Después de que te tiren un Winter's Bite azul, pichear un azul que te sobren 2 recursos y tirar esto es... ¡mua! Command and Conquer, porque tiene disrupción, te permite tradear cartas y ganar tiempo. ¿Qué más? Scar for Scar es una carta que me gusta mucho en los matchups de agro, porque muchas veces tiene Goegen, y 4x0 Goegen está muy bien. Y en concreto, contra mazos que tienen Codex of Frailty, me gusta como carta que puedes coger que tiene coste 0, y aunque no te quede mano, puedes pegar algo. Es verdad que solo pegarías de 3, y seguramente en esa situación sería mejor un Snatch, pero como a veces tiene Goegen, pues me gusta bastante esta carta. No ha sido bastante frecuente tirar Scar for Scar con Goegen. Muchas situaciones, así que es una carta que me gusta. Y luego Pumelcito, porque también tiene disrupción y tienes muchos ataques de coste 2 o más, entonces aquí no le va a gustar. Si juegas Command, hay que meter Pummel. Llámame loco. El Pummel azul es como azul extra, pero también se puede meter como elemento disruptivo.
Porque al final tiene el mismo hit, no tiene tanto daño, pero tiene el mismo hit, con lo cual está bien, pero sobre todo es para cuando necesitas más recursos. Contra Lexi se juega porque tienen más cosas de hielo, contra Islander, en general cuando quieres pagar a barrera arcana, cosas así, te viene bien la azul extra. Y luego están las cartas que son para cuando quieres ser el agresor, cuando quieres tú meter presión, o también porque, o por ejemplo contra Dromai, contra mazos más defensivos, contra Prisma. Y entonces solo te metes los ataques grandes, básicamente. Graveling Growl, que es una carta que por uno va de 7, pero tienes que haber vaniseado. No me gusta llevar 3, aunque vanisees muchas veces, pero es una carta que a veces se atasca. Entonces llevo 2. Savage Fist, por 1-6. Tienes que descartar una carta, pero si descartas fuerza de más, robas una carta. Brutal cuando tienes 2 puntos de acción, porque si empiezas con esto, descartas carta de 6 o más, lo preparas para que no falles el descarte, entonces robas. Has habilitado garras, pegas garras con Wegen y luego lo que sea. Bastante bien. Y luego Slithering Shadowpit, otra carta que no defiende, por eso esta carta si defendiese 1. Es más, si tuviese valor de defensa 0, bueno, 0 igual no, si defendiese 1, esta carta llevaría siempre. Pero no defiende. Entonces ni siquiera es popper, pero esta es por 1-6. Que además, si la vaniseas de la mano, la puedes jugar desde el vanish ese turno. Esta carta es brutal. Con Art of War especialmente, pero si no, es por 1-6, sin más condiciones ni restricciones, ni vanisear, ni tener que haber vaniseado, ni nada. Es ¡pum! Por 1-6. Muy buena, muy buena. De las mejores cartas nuevas que han salido. Y como digo, lástima que no defienda, porque si defendiese la llevaría siempre, es que es tremenda. Pero cuando eres el agresor no te preocupa tanto que no defienda, entonces la llevas igual, por supuesto. Y por último, un Arge Smash, respetar un poquito a Dash. La verdad es que hubo varias Dashes en las mesas altas, no me enfrenté a ninguna. Ya he dicho que mis matchups fueron un poquito particulares. Pero bueno, me gusta... Ya que existe una carta que destroza completamente uno de los planes de Dash. Y además, Dash, tengo entendido que Matt Rogers estuvo jugando Dash y que llevaba una Dash más híbrida, ¿no? Con cacharros, pero también boost. Pero hay muchas Dashes que son solo cacharros y full defensivo. Y una carta que con los Gamblers es... Te anulo todo tu plan de partida directamente y no puedes hacer nada al respecto. Me gusta. Entonces... Una copia tampoco duele y es una carta también amarilla que si tienes que pichear más por lo que sea, pues te da más que alguna roja random y defiende 3, así que bueno, yo que sé, no es horrible, pero eso, sobre todo contra Dash. Y pues eso sería un poco todo. Core de 51 cartas, como digo. Lo normal era que metiese 60. Solamente metía más de 60 contra Dromai, porque la partida se puede alargar un poco demasiado. Si te transformas tarde en Blasmofet con muchas cartas, te puedes llegar a quedar sin mazo. Bueno, Dromai y Prisma, ilusionistas. Vamos. Entonces, en esas situaciones me venía bien tener alguna carta más. Básicamente porque metía todas las cartas que quería y era más de 60 y como todas eran buenas, todas eran útiles, pues tiraba para adelante y ya está. El resto 60, básicamente. Quieres ser lo más eficiente posible, quieres encontrar rápido tus Blood Rush, quieres explotar con ellos y con suerte pues que tus turnos grandes lleguen antes que los suyos. O que si no llegan antes, por lo menos que tu mucha armadura te permita aguantar el chaparrón para luego sobrevivir y poder seguir pegando. En cuanto a los matchups importantes, el de Lexi lo veo bastante parejo. Lexi tiene más power cards que tú, pero tú tienes mucha más armadura que ella. Lexi tiene más on hits que tú, pero tú tienes más capacidad de hacer cosas después de haber tenido que defender. O sea, Lexi aprovecha más manos enteras, tú eres más... No más eficiente, tú muchas veces vas a ser más eficiente defendiendo un poco y pegando un poco. Entonces la clave es jugar a ese plan hasta que aparezcan tus Bloodrush y con los Bloodrush es cuando coges la ventaja. O si cuelas algún Command Pummel o alguna cosa así, bueno, pues aquí no le va a gustar. Con Bongers también le puede molestar bastante si tiene una carta bajo en el arsenal. Puede ser un pseudo Time Walk. Y pues eso, básicamente muchas veces va a gridear, va a comerse daño porque quiere pegarte más de lo que tú estás pegando. Si consigues bajar la 2 de vida, el Reckless Swing siempre está ahí.
Y es un matchup, pues eso. Hay quien dice que es que más high rolea gana. Bueno, en cierto modo sí, porque tienes que robar tus power cards, pero bueno. Eh, pues eso pasa entre las partidas en realidad. O sea, eso es parte de la varianza. Pero también puede ser que te haga un Three of a Kind con Rain Razors y sobrevivas, porque tienes mucha armadura. Porque a lo mejor le intimidas justo la carta que necesitas o lo que sea. Y que pasen un par de turnos, en un turno ves tus bloteras y luego aparezcan y ganes. O sea que, vamos. De hecho, la partida que perdí por error mío por tirar las botas cuando no debía fue contra el Alexi, a la que le había tirado yo bloteras en turno 1. Y no me acuerdo qué más al siguiente turno. Estaba él a 12 de vida y yo a 30 con toda la armadura. Tenía para tirar un command o para... O sea, podía o tirar un command o pegar de 18. Eran mis dos opciones. Si sacaba dos acciones, pegaba de 18, si no tiraba solo un command. Tiré botas, saqué un 1 y me fui al guano. Así que bueno, pues aprender la lección. Si tienes la partida encarrilada, no te la juegues. Eso fue un error, pero bueno. ¿Qué más enfrentamientos? Islander está ahí. Islander es verdad que tiene... Siempre se agarra las partidas bastante bien, pero bueno, tienes 3 de barrera más el pseudo Spellvoid 2. Tienes formas de hacer bastante daño. Command le duele, sobre todo con... Bueno, Pummel le duele en general, porque muchas veces defienden lo justo para hacer su jugada. Con el Pummel les descuadras completamente. Tienes bastantes azules para parar lo que sea. Tus Blooderas son peligrosos. El Beast Within básicamente anula sus efectos de quitarte disrupción o algunos de ellos. Entonces es una carta bastante buena también. Es una partida que hay que jugarla, pero que no está nada mal. No me parece terrible. Creo que, vamos, al principio sí me pareció terrible, pero creo que luego le fui pillando el punto. ¿Qué más? Dromai es en principio tu matchup bueno. Te la puede liar. Pero en principio deberías de ir bien. Porque si se mete los guantes de conseguir cargas por popearle, le vas a ganar casi seguro. Porque no, o sea, si juegan a ese plan, tú te dedicas a tirar botas todos los turnos. Y si fallas no pasa nada. Y si no, cuando no falles le revientas. Básicamente. De hecho, la forma que te puede ganar es que te rompa las botas. Si te rompe las botas con Tomeltai, te puede fastidiar. Entonces, importante hasta que no veas Tomeltai, quizá no defender con ellas, por si tienes suerte y solo te muestra una roja, no dos, y no te las rompe y luego matas todo Tomeltai. Punto interesante para ese duelo. Pero en general le popeas lo que quieras, le matas los dragones importantes y al resto a la cara y ya está. Y tienes muchísima fuerza y no te puede parar todo. Otros duelos, Bravo no lo veo nada mal. Depende también de cómo plantee la partida, pero tienes el Carrion y buena armadura para los turnos importantes. Si tienes miedo de un Command Pummel, pues tu casquito para intimidar, el Carrion para parar un Crippling con una carta. Y luego pegas bastante. Hay algunos que juegan a fatiga y yo creo que no se puede fatigar a este mazo, salvo que tú como Levier alies, transformándote muy pronto en Blasmophet y vaniseándote todo el mazo. Hay que tener cuidado con cuánto vaniseas, cuándo vaniseas, cuando no vaniseas aposta para transformarte antes, o ese tipo de historias, para controlar bien tus recursos y no perder tus amenazas y no quedarte sin gasolina, que a veces puede pasar, ¿vale? Pero en general es un mazo que defiende bien, que pega bien, que grindea bien y que si lo manejas bien, pues te puede ir bien en cualquier torneo realmente. No creo que tenga ningún matchup terrible. Otro matchup que me gustó bastante, que además lo jugué varias veces en el Calling, fue Azalea. Tienes mucha armadura, tienes buenas reacciones, una reacción grande como ese Guardian de Shadow Realm, que además si te transformas en Blasmophet con esto en el Vanish lo puedes volver a jugar, porque Blasmophet te dice una vez por turno, entonces esto lo juegas en su turno y eso que te llevas, value extra. Azalea es un matchup interesante. Katsu me costó un poco más, perdí las dos partidas contra él, pero no es un matchup tampoco injugable. Pero es verdad que Katsu va demasiado wide incluso. Te apañas mejor contra Alexi que contra Katsu porque es Kodachi, luego no sé qué, luego no sé cuántos, y luego no sé qué, y luego no sé cuántos. Y te explota la cabeza. Es verdad que el intimidar está muy bien en ese matchup también. Y ahí sí que dependes muchísimo de robar tus bloteras y pasarle la cabeza tú antes que él a ti. Y ¿qué más? Los Runeblades parejos. Sí, parejos, básicamente. Es poco parecido a Alexi, con la diferencia de que tienen menos on hit. Entonces
vas un poco mejor, pero sobre todo Viserai, que tiene muchas runas, te la puede liar un poco. Briar depende de las montañas, pero Briar solo tiene las montañas. Tú tienes Bloodrush y Art of War. La diferencia es que Lexi tiene Theory of a Kind y Rain Razors, entonces, y a veces Art of War también. Entonces es la cantidad de Power Cards lo que determina quién va mejor o peor. Contra Briar jugué un par de veces en el torneo y gané las dos, si no me equivoco. Así que Briar no es un principio súper terrible. Asesino. Si vas con un poco de cabeza, sobre todo la transformación, y no te sale súper fuerte con mucha disrupción, deberías de ir bien. Tampoco es, o sea, este mazo no tiene ninguna partida muy fácil, ni siquiera, bueno, quizá Prisma es la más fácil. Prisma es muy sencilla, pero Dromai, que en principio es tu mejor matchup, no es súper fácil, te la puede liar, pero tiene tantas, o sea, tiene tanto poder en las cartas, tiene cartas que están por encima en ratio, tiene tan buena armadura que tampoco pierdes automáticamente ninguna partida, te puedes agarrar a cualquier cosa. Entonces, si eres un jugador que estás ahí, que dices, quiero intentar sorprender, me siento fuerte el día del Nacional, pues llevo Levia y a lo mejor los dados me quieren y robo bien y me paso todos por la piedra. Puede pasar, ¿vale? También te puedes comer un mojón. Puede pasar de todo. Pero es un mazo bastante divertido y os recomiendo que lo probéis porque está gracioso. A mí me gusta bastante, la verdad es que está gracioso. Tiene dinámicas interesantes. Desde luego es mucho mejor de lo que era antes. Sé que ya había antes fans de Levia, yo entre ellos, pero no soy el único. Y la mejora es enorme, por supuesto. O sea, el símbolo de la transformación es tremenda. Cartas como Warmongers, por supuesto, ayudan un montón. O como el Shadow Pit. Incluso los guantes estos, que insisto, son muy muy buenos. Y es un mazo a tener en cuenta. Así que si vais a jugar nacional, os recomiendo que tengáis un plan contra esta heroína. Contra Levia, Shadowborn Abomination, porque está bastante bien. Y pues eso sería un poco todo. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, alguna cosa que no haya quedado clara, que queréis que profundice y tal, pues me decís en los comentarios sin problema. Y vamos a ir dejándolo por aquí, que ya llevamos aquí 40 y pico minutos. Solamente comentar una cosa, y es que a partir de la semana que viene, desde el lunes 7, si no me equivoco, sí. Como ahora agosto es un poco así, mes de gente de vacaciones, o gente descansando, que está por ahí, que no quiere jugar, o que no tiene tiempo, porque está con la familia, porque está fuera, no tiene ordenador, no hay torneos, algunas tiendas hasta cierran por vacaciones. Tenemos como un poquito ahí de ausencia de la calma antes de la tempestad, ¿no? Que va a ser septiembre con el Nacional y tal. Pues he decidido hacer una cosa, y es que voy a repasar todos los héroes de formato construido. Todos. Voy a hacer un de la A a la Z y lo voy a hacer en directo. Así que seguramente el lunes, si no el martes, pero yo creo que intentaré el lunes, que será mañana seguramente cuando estéis viendo esto. Lo estoy grabando el sábado, pero no sé si creo que lo subiré mañana. Así que desde mañana lunes, no sé si horario tarde no sé si horario de tarde o horario de noche, pero echaré unos directitos jugando pues todos los héroes del formato, cada día uno diferente. Y por supuesto tendremos el tier list del Nacional, que estoy preparando, estoy recopilando los nombres, a ver si hay alguna noticia sobre los cambios de plazas que estaban ahí manejándose. Y pues eso, que se vienen cositas, y luego en septiembre Nacional, y la verdad es que hay ganas porque me quiero resarcir un poco de Birmingham, que no he salido demasiado contento. Así que nada, a ver si se puede hacer bien ahí. Y luego ya el Mundial en Barcelona y luego más ProQuest y la rueda sigue girando. Así que nada, lo dejamos por aquí. Esto es Fresan Blog. Hasta luego.